Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Es una alegría estar juntos nuevamente, ahora para la segunda práctica semanal sugerida. Esta nueva modalidad que intentamos implementar, donde simplemente compartimos la ejercitación que en el día a día procuramos llevar adelante nosotros mismos, no más que eso. La semana anterior hablábamos de la necesidad de custodiar la mente, esto es, tener en cuenta que lo que percibimos es un alimento para nuestra alma, que cada percepción debe ser luego digerida, asimilada e integrada en el conjunto de las vivencias. Por eso era importante regular, mediante la atención, la cantidad y calidad de las percepciones. Decíamos que, y esto por supuesto es para continuar practicando, decíamos que es necesario, si leemos las noticias, hacerlo de manera acotada, en un horario determinado, por tanto tiempo, y de tal medio, por ejemplo, que nosotros elijamos un medio y punto, no dispersarnos. Si vamos a tener lecturas, lo mismo, las conversaciones que mantenemos, los vídeos que miramos, es decir, toda percepción debiera ser encuadrada, más o menos regulada, del mismo modo que si fuera la alimentación de nuestro cuerpo. No se nos ocurre, como saludable, comer cualquier cosa a cualquier hora y en gran cantidad. ¿No es verdad? El sentido común nos dice que necesitamos tener un régimen de comidas, una cierta dieta, ser moderados y estar muy atentos a la calidad de lo que ingerimos. Y darnos cuenta también cómo nos caen los alimentos. Hay ciertas cosas que nos caen bien y otras que nos caen mal. Y esto tiene que ver con nuestra particular idiosincrasia, las características de nuestro cuerpo y de nuestra persona en general. Lo mismo con las percepciones. Como caíamos en cuenta que a toda percepción le corresponde un pensamiento, y que este pensamiento se bifurcaba, se multiplicaba y diversificaba en multitud de otros pensamientos que por vías asociativas surgían a partir del primero, nos damos cuenta qué importante que es no dejar que cualquier cosa entre en nuestro espacio de conciencia, en nuestro espacio mental. Creo que les comenté que a mí me pasaba a veces de que se me recomendaba, por ejemplo, mira este vídeo que es tan interesante de tal persona. Entonces yo lo miraba, me parecía interesante, pero luego me encontraba durante la jornada con divagaciones en torno a este tema que había ingerido. Y resulta que no estaba en mi interés andar en ese tema. Mi interés era estar en otro tema. Pero como ya había ingresado ese contenido, se complicaba y había una doble tarea, ¿no? Que era desatender a este nuevo tema que había ingresado. Esto tenemos que mantenerlo siempre, custodiar la mente. Si uno tiene una casa, por ejemplo, de algún modo uno regula quién visita la casa de uno y no deja puertas y ventanas abiertas a toda hora para que entre quien quiera, si no sería un desorden, un caos. Entonces, custodiar la mente es algo a lo que hay que volver una y otra vez, mediante un mínimo régimen que regule horarios, cantidad y calidad de los contenidos que vamos a permitir. Por eso recomendamos y charlamos con algunos hermanos y hermanas, es importante atenerse a un autor espiritual, a lo sumo dos, y perseverar y profundizar mucho ahí, mucho ahí.
La riqueza surge de la profundidad, no de pasar de uno a otro con mucha rapidez sin sacar el jugo de esas enseñanzas. Bien, ¿y esta semana qué? ¿Esta semana qué? Le hemos llamado a esta práctica fundarse en la paz. Fundarse en la paz. Habrán visto que la inquietud, la sensación de desasosiego, es algo muy frecuente en nuestra vida. A poco que nos ponemos atentos, advertimos que hacemos desde la inquietud. La prisa viene a tomar nuestros miembros. Estamos queriendo llegar a ese momento siguiente, en desmedro de la hora. Ustedes vieron que en los evangelios se recomienda no hacer acepción de personas. Hay un pasaje evangélico, no recuerdo ahora el versículo, donde se dice que uno no tiene que privilegiar a unos en desmedro de otros. Que si viene un rico, yo no tengo por qué hacerlo sentar a él delante de la asamblea y cerca mío, y a los pobres decirle, ponte allá o échate a mis pies. Esto es hacer acepción de personas, diferenciar a unos de otros, en lugar de acogerlos como hermanos evangélicamente a todos. Nosotros en el día a día hacemos acepción de momentos. Estamos siempre privilegiando aquel momento futuro que nos parece mejor o más digno de ser vivido que este otro, constantemente. La prisa, la inquietud, es un excelente indicador, una muy buena señal de alarma que nos indica que nos hemos corrido del centro, que no estamos actuando desde el corazón espiritual, sino simplemente desde la mente egoica. Fíjense, hermanas y hermanos, qué parámetro más simple. ¿Hay inquietud en este momento en mí al hacer lo que hago? Si hay inquietud, si hay prisa, algún tipo de apresuramiento, estoy desde la mente. Me he salido del corazón. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que en el corazón vive Cristo. La gracia está en el templo interior. Desde allí, cuando actuamos desde nuestro centro, las acciones tienen sentido, están alineadas con la voluntad de Dios. Nos resulta mucho más fácil ser coherentes con la enseñanza evangélica. Y de algún modo, lo que hacemos, en vez de gastarnos la energía, nos permite cargar fuerzas. Hay un modo de ser y de estar que no es desgastante, que al contrario nos potencia, nos da fuerzas. Sí, el cuerpo se cansa, lógicamente, siempre, de un modo o de otro, porque tiene sus ciclos, sus ritmos, pero hay otro desgaste que es el que tenemos que evitar, que es aquel que surge de la desatención y por lo tanto de la inquietud y la prisa en la que caemos siempre que desatendemos. Cuando nosotros nos volcamos hacia el momento siguiente en desmedro de la hora, estamos creyendo que hay algo en ese momento siguiente que va a poder darnos lo que no tenemos ya. Lo que no tengo en el ahora, no hay nada que me lo vaya a dar en el futuro. Tengo que encontrar en el ahora mismo la plenitud desde la cual acometer cualquier momento siguiente. Fíjense esto.
Cuando nosotros comemos para alimentar al cuerpo, una cosa es la calidad y la cantidad de los alimentos y otra es el modo en que los ingerimos. Cualquier nutricionista nos dice, tienes que masticar bien los alimentos. Mastica. Incluso algunos dicen tienes que masticar tal número de veces. Y no tienes que dejar que entre aire, tienes que respirar bien, etc. Y entonces de esa manera los alimentos se digieren bien. Este consejo es conocido por todos. ¿Y cómo se hace para masticar bien? Vieron que tendemos a comer deprisa, más si nos gustan los alimentos que se presentan ante nuestros ojos, más si estamos ansiosos, ¿no? Comemos deprisa para aquietar esta inquietud, para sosegar el cuerpo con estas nuevas sensaciones. ¿Cómo se hace para masticar bien? Y hay que comer despacio. Tienes que comer despacio. Darte tiempo de masticar. Con las percepciones que llegan a nosotros ocurre lo mismo. Si vivimos en la inquietud, toda percepción penetra en nosotros sin masticar. En cambio, si hacemos desde la paz, si nos fundamos en la paz, en la quietud, la atención viene a masticar las percepciones. La atención viene a ser la masticación de las percepciones. Por lo tanto, las mismas, estas percepciones, se digieren mucho mejor y no dejan saldo mental difícil de integrar, que después nos obligue a estar divagando todo el tiempo en torno a ese tema. ¿Me explico? Por ejemplo, hay un perro aquí cerca del vecino, que es un perro grande, muy emotivo, y de vez en cuando se sumerge en media hora, 40 minutos, hasta una hora de ladridos sin parar. Por algo que observa en la calle, no sé bien por qué, empieza su retahíla. Cuando este estímulo llega a nosotros y nosotros estamos desatentos, lo inmediato que produce es fastidio. La primera reacción es el fastidio, porque es una percepción que viene a perturbarnos, aquello en lo que estábamos. Cuando advirtiendo este estímulo nuevo, el ladrido del perro, le ponemos atención, nos hacemos conscientes de lo que está ocurriendo, en cierto modo decimos, acogemos este estímulo, nos ponemos atentos, escuchamos los ladridos, nos damos cuenta de la perturbación que quiere surgir y nos relajamos, lo aceptamos, pero permanecemos atentos, al poco tiempo deja de afectarnos. Es como si le hubiera abierto la puerta al ladrido del perro, le hubiera dicho, bueno, siéntate aquí, acompáñame durante media hora, una hora, lo que vayas a torear, acompáñame que yo voy a seguir en lo mío. Es diferente. Una cosa es tener a alguien que me golpea la puerta durante una hora, la puerta de mi percepción, y yo fastidiado dentro de la casa, enojado, trato de continuar lo mío y continúan los golpes. Y otra cosa es abrir mi atención, abrirle la puerta a los ladridos, hacerlos pasar y sentarlos, y yo continuar en lo mío. Es decir, la resistencia que pongo a los estímulos que llegan, la resistencia que pongo, genera una perturbación aún mayor. Pero cuando atiendo, cuando mediante ese brazo del espíritu, que es la atención, atiendo a lo que llega hacia mí, atiendo a los estímulos, estos parecieran cambiar su calidad
tornarse en cierto modo a mi favor. Cuando yo recibo los ladridos y no reacciono a ellos con fastidio, sino que acogiendo estos ladridos, permanezco en lo mío, incorporándolos al espacio en el que estoy, parecieran darme más fuerza. Este es un tema importante. Es decir, la cantidad de mi atención, la calidad de mi atención, mientras percibo, regula a este estímulo, lo modifica y me lo hace más asimilable. Entonces, ¿cómo hacemos para poder recibir aquello que viene por vía de la percepción con atención? ¿Cómo hacemos? Tengo que estar tranquilo, tengo que hacer sin inquietud, porque si no, no puedo masticar. Es decir, la atención no se puede desarrollar y cultivar en medio de la prisa. Necesito parar, hacer despacio, tranquilamente. Un factor muy engañoso, muy tramposo, que surge desde la misma mente, es el siguiente. Ya me voy a tranquilizar después que haga esto que es apremiante. Ese es un engaño terrible. No hay excusa, no hay excusa. Por más pronto que llegue aquel compromiso, tú puedes serenarte, sosegarte, podemos permanecer en una quietud interior, tomarnos 5 minutos, que eso no va a modificar aquel compromiso. Por el contrario, si nos centramos, si nos tomamos el tiempo de serenarnos antes de acometer aquella tarea, esta va a resultar mucho más eficaz, se va a hacer mejor, sin duda. Bueno, hay varios otros temas que han llegado que yo trato de enlazar con lo mismo. Ahí seguimos. Bien, aquí estaba revisando las notas. Les aclaro que ya he soltado el propósito de hacerlos de 15 minutos a los vídeos. No me es posible. No me es posible. Así que bueno, vamos a hacer lo que podemos. Hay un tema importante. Cuando advertimos la inquietud que está en nuestros miembros, movilizando nuestras tareas, cuando nos damos cuenta de que a tal cosa la estamos haciendo con prisa, o aunque no se note por fuera, advertimos dentro el deseo de que ya termine ese momento y empiece el momento siguiente. Esto es muy común, ¿verdad? Cuando advertimos esto, hay algo que apaga la inquietud. Hay un darse cuenta que desactiva en gran parte la inquietud. Darnos cuenta que precisamente esta prisa se nutre del deseo de algo para mí. Cuando tengo prisa, cuando estoy inquieto, estoy deseando apropiativamente algo para mí. Hay pensamientos posesivos detrás y en la raíz de mi conducta. Y de allí la prisa. Es la voracidad del deseo, de mis apetencias y de mis pasiones lo que me torna inquieto. La voracidad de las apetencias que viven en mí. Darnos cuenta de esto serena en mucho esta inquietud. Si además le ponemos atención a lo que percibimos, mucho mejor. Por supuesto, ahora vamos a volver sobre el tema de la oración como el mejor método para fundarnos en la paz. El deseo de algo para mí es lo único que crea inquietud.
es el componente para mí lo que lo hace, lo que genera la prisa. Bien. El otro día un hermano comentaba en el blog cómo se hacía para mantenerse en cierta actitud estando con los amigos, estando en el trabajo. Tenemos que ser conscientes de que no hay cosas banales y cosas importantes en sí, de que no hay un momento más propicio que otro si nos fundamos en la paz. Si yo estoy con amigos en medio de una conversación, no la he podido evitar o la he elegido, la cuestión que me encuentro conversando con amigos, es el modo en que me ubico en esa conversación lo que permitirá la utilidad de la misma o lo que será finalmente una perturbación. ¿Y ese modo cuál es? La quietud, la paz en mí, estar en el centro. ¿Y cómo hago para estar en el centro? Dos maneras. Darme cuenta que si hay inquietud, esto deriva de alguna apetencia que tengo referida a ese momento. Por ejemplo, quiero que mis amigos se callen la boca porque yo quiero contarles tal cosa. Ahí hay una apetencia de mi parte que está fundada en mí, en mi mezquindad, en mi egoísmo, y por eso la prisa. O quiero que se acabe el momento para irme a hacer otra cosa. Bien. Y la otra manera es permanecer en oración. Todo aquello funcional que necesitamos del pensamiento, cualquier cosa funcional se hace por sí sola si nosotros permanecemos en constante oración. La mayor parte de las actividades no necesitan de una atención tan importante como para que tengamos que desechar la oración. Yo les diría, excepto las matemáticas cuando son complejas o una lectura realmente compleja, puede ser que requieran que abandonemos la oración interior y que tengamos que poner toda la atención en ese discurso o en esas cuentas. Pero por lo general podemos hacer todas las actividades orando. La oración puede ser incesante en nosotros, a veces mediante la repetición mental, a veces como un fondo muy suave que se escucha en el corazón, a veces vocalmente, cuando estamos agitados, preocupados. Vivir en oración es el mejor modo de fundarse en la paz. Es el mejor modo de fundarse en la paz. Digamos las cosas de otra manera, un poco más extremas. La presencia de Dios está a un paso, está aquí mismo, no como idea, no como imaginación, sino como plena percepción. ¿Dónde está? Detrás de tus pensamientos. Cuando se callan las divagaciones, cuando se serena el permanente diálogo interior, cuando la mente hace silencio, Dios destaca por su evidencia. La presencia divina se manifiesta de diferentes maneras en cada uno, pero por lo menos la tonalidad de nuestra vida cambia. Lo sagrado empieza a hacerse manifiesto. Una nueva forma de vivir aparece en nosotros y ante nosotros. ¿Y qué caracteriza esta forma de vivir? La paz. La paz. Una tranquilidad de fondo que no se altera porque ya tiene lo que pretendía. Aquel que ha encontrado esto vive tranquilo.
cuando salimos de ese lugar, vivimos en la inquietud. Por eso ocurren estas cosas. Por ejemplo, una persona medita 3 veces al día 30 minutos y lo hace durante años. Qué bueno, qué buena disciplina. Y como decía también alguien en el blog estos días, durante esos 30 minutos más o menos la cosa va. Y esto sirve, claro que sirve, porque acostumbra, genera un hábito de serenarse. Puede que en esos momentos de meditación haya algún tipo de comunión más íntima con Dios y demás. Pero resulta que después, en el día a día, durante las actividades, esta paz se ausenta. Continúa en mí el egoísmo, la mezquindad, la preocupación, sobre todo la preocupación, la angustia, ir de una cosa a la otra con prisa. ¿Y por qué? Porque el momento de la meditación o de la oración es muy útil, pero a la vez hay que hacer un trabajo ascético que nos permita desprendernos de estas apetencias, de estas pasiones o pulsiones que manejan nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Y cómo nos desprendemos de estas pasiones, de estas inquietudes mentales? Antes que nada, dándonos cuenta que no hay nada afuera de nosotros que pueda llenar el vacío interno. Todo lo de afuera pasa. Apenas nos estabilizamos en una situación, ya viene la vida misma a desestabilizarla. Apenas nos aferramos a una persona, a un objeto, a una situación, la vida termina modificándola y nos deja como al principio. Necesitamos fundarnos en la oración incesante y en el abandono a la divina providencia para que nuestras pasiones empiecen a serenarse simplemente porque encontramos algo mejor que estas pasiones. Encontramos algo que nos da un sustento estable sin el esfuerzo que las pasiones nos demandan. Hablamos incluso de pasiones sin diferenciarlas entre positivas o negativas, adecuadas o no. Un fundarnos en la paz que está debajo de todo. Y esto se hace evidente para nosotros cuando cesan los pensamientos. Quien ha tenido vislumbres comprende esto. Son vislumbres de pequeños instantes donde la mente se ha serenado y aparece ante nosotros otro mundo, muy pariente de ese mundo transfigurado o de ese ser humano divinizado del cual nos habla Filocalía. A ver qué más. Interiorizarse. Vivir interiorizados es un modo de ser y estar independiente de lo que ocurre. Sin la prisa, Dios se me hace perceptible. Mientras repito la oración, aparece lo necesario. Por ejemplo, esto es una acotación importante. Si nosotros tenemos una decisión que tomar, una duda, algo en lo que no sabemos para dónde ir, y nos anclamos en una oración lo más incesante posible, vamos a ver que al cabo de un tiempo, no mucho, ese mismo día, al día siguiente, aparece una decisión con claridad. No es pensando, rumiando, masticando todo el tiempo qué debemos hacer como aparece en la solución a las cosas. Es dejando que lo funcional funcione solo,
mientras nosotros nos dedicamos a las cosas del cielo, esto es, a la oración incesante. Todo lo demás viene por añadidura, incluso las decisiones que aparentemente tenemos que tomar nosotros. Dejemos que la oración las tome, por así decir. Bueno, entonces, para esta semana, ¿qué es lo que buscamos? Hacer tranquilos. Apenas detectamos la inquietud, buscamos la paz, fundarnos en la paz. El enemigo, el adversario, los pensamientos, nos hacen la trampa en el mismo momento en que queremos priorizar un momento sobre el otro momento. Cuando estoy diferenciando un momento del otro y quiero ir en pos de uno, poniendo como secundario a este otro momento, ahí he perdido. Ahí se metió la mente o se metió el ego, el adversario. Hay un engaño. Estoy creyendo algo que no es. Me estoy creyendo que la paz está allá y no acá. Entonces la propuesta para esta semana, mientras continuamos custodiando la mente, regulando la cantidad de percepciones y la cantidad de las mismas, mientras continuamos en esa tarea, vamos a estar muy atentos a la inquietud. Apenas aparece la inquietud, sin discusión, debo darme cuenta de que estoy actuando fuera del corazón espiritual. Me he salido del centro, estoy desde la mente, desde el ego, desde lo apropiativo en mí, desde la mezquindad. Entonces agradezco la inquietud que ha venido a avisarme, a darme una alarma, y me vuelvo adentro. Respiro hondo, suave, repito la oración de Jesús o mi particular forma de oración. Me doy cuenta que nada de lo que aquí no tenga me lo va a dar el futuro. Dios está aquí en este momento. Apenas los pensamientos se serenan. Para ello, orar. Orar y hacer sin prisa. Esto nos permite masticar las vivencias, las percepciones. Bueno, ahí creo que más o menos hemos sintetizado un poco la práctica de esta semana. Cualquier duda o comentario, aporte, háganlo llegar en los comentarios del blog o por otro medio y seguimos conversando. Fundarse en la paz. Fundarse en la paz. Aquello que hacemos desde la paz da buen fruto. Desde la inquietud sale cualquier cosa. Bueno, hermanas y hermanos, un abrazo fraterno para todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.